bueno que están aquí. ¿Por qué no saluda a alguien que está a su lado? Hágale así, dígale: Dios te bendiga. Qué bueno verte. Y agradecemos a Dios por estar aquí reunidos. Muy bien, tome su lugar, por favor. Tome usted su lugar. Agradecemos al Señor por su presencia. Queremos darle la bienvenida a todos aquellos hermanos que se están conectando a la transmisión de Facebook, y damos al Señor gracias por sus vidas. Así que ahí en casa le pido por favor para que tenga usted su Biblia y tenga usted su libreta de apuntes. Recuerde que siempre tenemos que estar como discípulos del Señor estudiando la palabra de Dios, y una de las formas de estudiar de manera correcta y apegada es, teniendo nuestra Biblia a la mano y teniendo siempre nuestra libreta de apuntes. Bien, yo quiero que vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 4, verso 13. Hebreos capítulo 4, el versículo 13. Hemos estado hablando acerca de los atributos de Dios. Hemos hablado de que tenemos un Dios que es en su esencia fiel. Dios es fiel para con nosotros, aunque nosotros seamos infieles. También hemos estado hablando de que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Gracias a Dios por su bondad. Hace 8 días se estuvo compartiendo el tema del amor de Dios. Otro de los atributos del Señor o de nuestro Dios es que Él es amor. No es que Él tenga amor, sino que su esencia, Él, su naturaleza es que es amor. Él ama, Él nos ama incondicionalmente. Ahora quiero abordar con usted el tema, la omnisciencia de Dios. Diga conmigo: la omnisciencia. Una vez más, diga conmigo: la omnisciencia de Dios. Voltea al que está a tu lado, dile: por si tú no lo sabes. Dile: por si tú no lo sabes. Dile con esa carita que tienes, dile: Dios te conoce. Dile: por si tú no lo sabes. Volteale, dile: por si tú no lo sabes, Él sabe lo que has hecho en toda tu vida. Diga conmigo: la omnisciencia de Dios. Hebreos 4, verso 13 dice: no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Volvemos a leer el versículo, dice: no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios es omnisciente, es decir, Él sabe y conoce todos los acontecimientos, las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Vuelvo a repetirle: Él sabe y conoce todos los acontecimientos, todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Él conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, es decir, de los que están en el mismo infierno. Dios conoce la vida de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los 4 seres vivientes de todas las galaxias. Me estoy explicando. Dios conoce la vida de todo ser humano que está en la tierra y aún de los que ya están debajo de la tierra, es decir, en el infierno. Dios conoce perfectamente todo detalle de la vida de todos los seres creados. Daniel capítulo 2, verso 22. Me gusta que Daniel nos expresa algo, más bien por el Espíritu Santo nos da a conocer algo. Dice: Él revela lo profundo y lo escondido. Miren lo que dice la Escritura: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿Recordará usted cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, el cual nadie sabía? Y el reto era que aquel que interpretara no solamente el sueño de Nabucodonosor, sino que aún le dijera a Nabucodonosor qué es lo que había soñado.
Esto era un reto que ningún mago, ningún astrólogo, ningún intérprete, ningún sabio, ningún caldeo podía hacer. Pero ¿cómo es que Daniel lo logró hacer? Porque él conoce, aleluya, o él conocía a un Dios que es omnisciente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso él dice, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Cuando Daniel interpreta el sueño, y no solamente que interpreta el sueño, sino que le dice a Nabucodonosor qué es lo que había soñado, Nabucodonosor tuvo que reconocer, aleluya, que había un Dios mayor que los dioses de Babilonia. Aleluya, Nabucodonosor tenía que reconocer que Daniel era mayor que cualquiera de los gobernantes, que cualquiera de los sabios del imperio babilónico. ¿Sabe por qué? Porque conocemos a un Dios que es omnisciente. Diga conmigo, Dios es omnisciente. Nada escapa de su conocimiento. Nadie puede esconderse de él. No hay nada que le sea oculto. Vuelvo a repetirle esta frase: nada escapa de su conocimiento. Nadie puede esconderse de él. No hay nada que le sea oculto. Su conocimiento es perfecto, nunca se equivoca, no cambia, no pasa por alto cosa alguna. Es decir, no hay algo que se le pase al Señor, todo lo conoce. Si tú crees que hay cosas que se han escapado a Dios de tu vida, no es cierto, todo lo conoce. Él conoce nuestras obras, conoce nuestras acciones, actitudes, conductas, palabras, pensamientos. Pero no solamente eso, conoce también las intenciones, motivaciones, propósitos y deseos con los que las hacemos. A veces nosotros vemos a las personas que hacen buenas acciones, pero no conocemos la intención con lo que está haciendo esas acciones. A veces vemos que las personas hacen buenas obras, pero no sabemos cuáles son las intenciones con las que está haciendo esas buenas obras. Pero Dios no solamente conoce las obras, Dios conoce, escúchame bien, las intenciones, motivaciones, propósitos y deseos con los que las hacemos. El Salmo 139, verso 1 al 6, y aquí iniciamos. Salmo 139, verso 1 al 6. De hecho, el Salmo 139 describe dos atributos del Señor: su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia. Dice la Escritura: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Mira lo que dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es decir, has conocido cuando estoy bien de pie y cuando no. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Lo que está aquí diciendo el salmista es que está asombrado de la omnisciencia de Dios. Y es que de Dios no podemos ocultarnos. Nosotros, mis amados, no podemos ver a Dios con estos ojos físicos, pero Él sí puede vernos total y absolutamente. Tú y yo no podemos ver a Dios, pero Dios sí nos puede ver a nosotros. Y no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra alma, nuestro espíritu. No solamente eso, no solamente nuestras acciones y nuestras obras, como dije, sino aún las intenciones de nuestro corazón. Ni la oscuridad de la noche, ni el mejor escondite pueden ocultarnos de la omnisciencia de Dios. A veces, cuando fallamos, tratamos de hacer las cosas de manera oculta a fin de que los demás no se den cuenta. A veces cometemos ciertas cosas y procuramos
que nuestra familia, que los nuestros no se den cuenta. Pero ni la oscuridad de la noche ni el mejor escondite pueden ocultarnos de la omnisciencia de Dios. Yo tengo aquí por lo menos 5 ejemplos. En primer lugar, los árboles del huerto no pudieron esconder a Adán y a Eva cuando estaban desnudos después de desobedecer a Dios. Dios los llama y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Pero cuando Dios llama a Adán, no es porque Dios no supiera dónde estaba Adán, ni porque no supiera qué es lo que había hecho Adán y Eva. Dios conocía dónde estaba Adán, Dios sabía dónde estaba Adán, Dios sabía lo que había hecho Eva. Él conocía absolutamente todo. Pero ¿por qué Dios los llama? Porque ese llamado era un llamado al arrepentimiento, era un llamado al reconocimiento, era un llamado a acercarse una vez más a Él. Cuando tú y yo fallamos, lo mejor no es escondernos, lo mejor es venir ante la presencia de Dios, porque Él conoce nuestra condición, Él conoce nuestra situación. Cuando tú y yo fallamos, la solución no es alejarnos, la solución no es apartarnos, la solución es venir a la casa del Padre, doblar nuestras rodillas, clamar ante su presencia, porque Él conoce absolutamente todo. Segundo ejemplo, ningún ser humano vio a Caín cuando asesinó a Abel, su hermano, pero Dios fue testigo de ese primer crimen. Quizás no había gente, quizás no había cámaras de vigilancia como hoy en día tenemos, pero había algo mejor que una cámara de vigilancia. Estaba el testigo fiel, estaba nuestro Dios todopoderoso ahí contemplando. Tercer ejemplo, la Biblia dice que el Señor le llegó a Abraham con la noticia de que iba a tener un hijo. Y la escritura dice que Sara se rió aparte ahí afuera al oculto. Pero Jehová Dios la vio y la escuchó y le dijo: ¿por qué se ha reído Sara, tu mujer? ¿Por qué se ha reído? Y de momento Sara dice: no, yo no me he reído. Trató de negarlo, pero el Señor le dijo: no, tú te has reído. Se te olvida, Sara, que soy omnisciente. Yo escuché, yo vi, yo conozco tu vida. Sabe, muchas veces quizás hay cosas que quisiéramos negarle a Dios y decir: Señor, esto no es verdad. Dios, esto no es realidad. Pero ¿quién mejor que nuestro Dios, que es omnisciente, conoce lo profundo de nuestro ser? Por lo tanto, no podemos argumentar ante Él. Y si argumentamos, dicho argumento no tiene credibilidad y no es válido. Él conoce tu vida, Él conoce mi vida. Cuarto ejemplo, Acán robó un lingote de oro que escondió cuidadosamente debajo de la tierra en su tienda, pero Dios lo sacó a la luz. La Biblia dice que los israelitas iban de camino a la tierra prometida y el Señor les dijo: no tomen ningún anatema, para que no hagan anatema al campamento, es decir, para que no traigan la maldición al campamento. Y la Biblia dice que Israel se enfrentó a los enemigos y los enemigos los derrotaron. Josué, ante ver tanta derrota, se turba, se pone triste y dice: Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor le habla a Josué y le dice: es que hay alguien que tomó del anatema. Por eso los hijos de Israel, dice, no le van a poder hacer frente a sus a sus enemigos. Nunca van a hacerle frente, nunca van a ver una victoria. Pero la Biblia dice que el Señor saca a la luz el pecado de Acán. Tú puedes leer eso en la palabra del Señor en Josué capítulo 7. La Biblia dice que lo saca a la luz, su pecado. Óigame, muchas veces nosotros tratamos de ocultar las cosas de manera que nadie se dé cuenta, de una manera tan sutil, de una manera tan astuta, de una manera incluso tan creativa, porque a veces para la maldad nos damos mañas, nos damos ideas para esconderlo. Pero aquí encontramos a Acán, que por más de que fue ingenioso y fue creativo para esconder su pecado, Dios lo saca a la luz. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, porque Dios conoce todas las cosas. Josué no sabía cómo andaba Acán, Josué no sabía lo que Acán había hecho, pero Dios sí lo sabía. Me estoy explicando, amada familia. Quizás yo no sepa cómo está tu vida, quizás no sepa cómo están tus padres, quizás tú no sepas cómo están tus hijos, pero hay un Dios que sí lo sabe. Me estoy explicando. Hay un Dios que lo está viendo. Quizás tú
Tus padres no se han dado cuenta que tienes una relación indebida a través de los medios digitales porque eres bien hábil para las redes sociales. Pero hay un Dios que todo lo sabe. Hay un Dios que te está viendo. Quizás yo no te veo, quizás no te ve el líder, quizás no te ve el mentor, quizás no te ven los hermanos, pero hay alguien mayor que nosotros o que ellos, que es nuestro Dios, que es omnisciente. El siguiente ejemplo es el ejemplo de David. David se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad, es decir, su adulterio con Betsabé. Pero el Dios que todo lo ve no tardó en mandarle a uno de sus siervos, el profeta Natán, para amonestarlo. David fue muy sutil, muy astuto. Aún aunque David fue llamado el hombre conforme al corazón de Jehová, en un momento se debilitó de debilidad, cae cometiendo un gravísimo pecado, y no solamente de adulterio, sino de homicidio, de mentira, etcétera, etcétera. Que si analizamos el pecado de David, encontraremos como 8 en sí. Sin embargo, en medio de todo eso, él lo trata de disfrazar, lo trata de ocultar, pero Dios lo estaba viendo. Y Dios le habla al profeta Natán y le dice: mi siervo David ha hecho esto y esto y esto. Y va y le lleva una parábola a Natán, a David. Y Dios amonesta a David a través del profeta Natán. Escúchame bien, cuando un hombre de Dios, cuando una hermana, cuando un líder te dice: hermano, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estás? Y te dice: ay, a lo mejor ya me vio. ¿Qué me sabe? Uy, ¿pero qué? No, yo no sé nada, pero a lo mejor ese saludo el Espíritu Santo lo está utilizando para decirte: te estoy viendo. Uy, ¿cuántos estamos aquí? Hay gente que le digo: ¿cómo está? ¿Por qué, hermano? ¿De qué caras? ¿De cómo me vio la cara o qué cosa? Digo: no, yo no sé nada. Es más, algunos piensan que cuando estoy predicando, alguien a mí me vino con el chisme para contarme algo y después aquí yo agarrar y exhibirlo. A mí nadie me viene con el chisme y no soy de esos predicadores. Me explico. Lo único que les vengo aquí a decir es de que Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas, me estoy explicando. Pero cuando Dios nos habla es para amonestarnos, es para volvernos a Él. Dios mandó a Natán a amonestar a David, no para exhibirlo o avergonzarlo, sino para amonestarlo y que él se arrepintiera. La omnisciencia de Dios quizás sea el atributo de Dios que detestan los impíos. Vuelvo a repetir, de la omnisciencia de Dios quizás es el atributo de Dios que detestan los impíos, porque no podrán negar sus maldades en el día del juicio final. Desearían que no existiera un testigo absoluto de sus pecados, ya que el Señor, que es el que escudriña el corazón, mente, voluntad y emociones, será el juez de las acciones de los impíos en el día del juicio final. Aquellos que han sido muy hábiles para hacer negocios chuecos, aquellos que han sido muy hábiles para pasar exámenes que ellos no hicieron, aquellos que han sido muy hábiles para robar de manera sutil a alguien indefenso o inocente y que parezca que lo que hizo fue un apoyo y fue justicia. Aquel que ha engañado a las autoridades civiles, a sus padres, a las autoridades del trabajo, a las autoridades de la iglesia, a las autoridades que Dios estipuló. Aquellos que incluso han sobornado a gente para que no abran el pico y no suelten la sopa. Aquellos que se han creído tan hábiles que sienten que cualquiera pueden burlar, o que a cualquiera le pueden dar a tole con el dedo, o que pueden tapar el sol con un dedo. Quizás tú tienes la capacidad, si así lo crees, de tapar el sol con un dedo, pero no podrás tapar la omnisciencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Quizás has burlado,
Quizás has burlado el conocimiento de las autoridades, el conocimiento de las leyes de justicia, pero no podemos burlar la omnisciencia de nuestro Dios todopoderoso. Él nos está viendo de día y de noche, las 24 horas del día. Quizás esta es una de las razones por la cual muchos han eliminado a Dios de sus pensamientos, filosofías y creencias, diciendo: yo no creo en Dios. Pero inevitablemente le tengo malas noticias a aquellos. Inevitablemente un día se presentarán delante de aquel que es omnisciente y no podrán negar los hechos de sus obras. Oseas capítulo 7, verso 2. Oseas capítulo 7, el verso 2. Diga conmigo: la omnisciencia de Dios. Oseas 7, verso 2 dice: y no consideran en su corazón que tengo en memoria todas sus maldades, y ahora le rodearán sus obras, y delante de mí están. Mira lo que dice: y no consideran en su corazón. Está hablando a la gente que no conoce a Dios. Dice: y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad, y ahora le rodearán sus obras, y delante de mí están. Todo está delante del Señor. Sin embargo, pero eso es para la gente que no conoce a Dios. Voltea al que está a tu lado, dile: no te asustes. Dile: eso es para el que no conoce a Dios. Dile: eso es para el que no ha nacido de nuevo. No, voltealo, porque ya lo veía como que estaba me están pasando un escáner, una lupa, unos rayos X, un ultrasonido. Uy, ¿cuántos estamos aquí? Sin embargo, la omnisciencia de Dios es un atributo que llena de consolación a los creyentes. Diga conmigo: la omnisciencia de Dios. No, dígalo fuerte, diga: la omnisciencia de Dios me llena de consolación y de fortaleza. Cuando los impíos ven la omnisciencia de Dios como algo que se detesta por no poder ocultar sus maldades, la omnisciencia de Dios es un atributo que llena de consolación y fortaleza a todos los creyentes, es decir, a todos los discípulos de Cristo. Usted dice: ¿por qué? Mire, cuando por las pruebas nos asalta la duda, la desconfianza, recordemos que Él es omnisciente, que Él sabe todas las cosas. Cuando tú estás pasando por una prueba, por una situación difícil, recuerda que es, aleluya, el que tiene el control, el guión de la película de tu vida, el escritor de tu vida, es el mejor cineasta de la eternidad. Nuestro Dios todopoderoso, Él es omnisciente y Él todo lo tiene bajo su control. Uy, no. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Job capítulo 23, verso 10. Job está pasando en ese momento por una prueba muy terrible. Algunos autores creen que duró meses, otros creen que duró años. Algunos más creen que duró alrededor de unos 10 años su prueba. Pero el cierto del caso es que Job está siendo probado. Pero mira lo que dice Job capítulo 23, verso 10. Dice: mas Él conoce mi camino. Y mira lo que dice: me probará y saldré como oro. Job está diciendo: yo sé que estoy pasando por esta prueba, yo no entiendo por qué estoy pasando por esta prueba, pero yo sé que Dios sí lo sabe. Él sabe el por qué estoy pasando por esta prueba, y yo sé que Él me va a probar, y de aquí voy a salir no refunfuñando, no renegando, sino voy a salir pulido. Aleluya, saldré como el oro, gloria al nombre del Señor. Saldré purificado. Por eso, cuando estés pasando por un momento que tú no entiendes,
Cuando estés pasando por un tiempo de prueba, de desesperación, recuerda una cosa, que Dios es omnisciente, aleluya, que Él está a cargo de la obra y que Él conoce absolutamente todo. Aún en el tiempo de la frustración, el fracaso y la decepción, cuando hemos fallado, recordemos que Él es omnisciente, es decir, Él nos comprende. ¿Sabe cuál es uno de los beneficios de la omnisciencia de Dios? Es que Él nos comprende totalmente. ¿Y sabe por qué nos comprende? Porque nos conoce. ¿Y sabes por qué nos conoce? Porque Él nos creó. Solamente el que creó un automóvil sabe cómo funciona. Solamente el que creó este micrófono sabe correctamente cómo funciona y sabe cómo está hecho, porque lo conoce. ¿Sabe por qué Dios te conoce? Aleluya, porque Él te creó, sabe cómo funcionas, aleluya, sabe el inicio de tu vida y sabe el final de tu vida, sabe absolutamente todo de ti. Salmo 103, verso 14. ¿Cuántos estamos aprendiendo algo en esta mañana? Salmo 103, verso 14. Mira lo que dice: porque Él conoce nuestra condición. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Él conoce que somos seres humanos, que sí, nacidos de nuevo, con la nueva naturaleza de Cristo en nuestra vida, pero que hay, como seres humanos, tenemos debilidades, errores, y que, como dijo aquel, a veces sin querer queriendo, se nos va, no una, sino las 4. Pero Dios conoce nuestra condición. Dios conoce que a veces flaqueamos. Siguiente, Él conoce nuestra oración. Es decir, en el momento de orar, recordemos que Él conoce nuestras peticiones, anhelos, propósitos, necesidades, deseos, pensamientos e intenciones del corazón. Cuando venimos delante del Señor y a veces quizás no tenemos palabras para expresar lo que sentimos o no sabemos cómo pedir, aun cuando no tengamos las palabras apropiadas para expresarnos, Él conoce las intenciones y deseos profundos de nuestro corazón. Quiero que me acompañen por favor a Isaías 65, verso 25. Isaías 65, el verso 25. Mira lo que dice la Biblia. Y sucederá que antes que llamen, yo les responderé. Impresionante promesa. Dice: y sucederá que antes que llamen, yo les responderé. Y mientras estén hablando, yo les escucharé. Pero hay algo más que nos habla de la omnisciencia de Dios en el momento cuando estamos orando. Pablo nos dice algo al respecto, ahí en Romanos capítulo 8, verso 26 al 27. Romanos 8, verso 26 al verso 27. Yo no sé cuántos de ustedes en ocasiones van caminando o van de viaje o quizás están en casa y de momento en su corazón hay un anhelo y lo expresan dentro de su corazón. Se queda ahí en un pensamiento, en un anhelo, o quizás compartiste ese pensamiento y ese anhelo con alguien. Y resulta que posteriormente alguien llega con eso que tú anhelaste. Alguna vez quizás a ti dice: ay, se me antojaban unas albóndigas. Y tú le dijiste: oiga, se me antojaron unas albóndigas. Y resulta que vas a la casa de la suegra y te dice: hey, nuerita consentida, venga, ven para acá. Y lo que tiene ahí la santa suegra son albóndigas. Ah, ¿cómo sabía?
Uy, ¿cuántos están aquí, iglesia? O sea, que estoy utilizando esto para ilustrarte lo siguiente: que Dios escucha tus anhelos, que Dios escucha tu petición, que Dios escucha tu oración. Me estoy explicando. Y Dios mueve cualquier cosa y responde antes. Me explico. Incluso sin que tú hagas las cosas, Dios responde. Dios lo hace. Pero hay momentos donde la situación es más que un anhelo, es una necesidad tan profunda, tan confusa, que no sabemos cómo pedir. A veces no sabemos cómo pedir por una persona y decimos: Señor, no sé si pedir que lo cambies, que lo ilumines, o que lo elimines, o que te lo lleves, o dame fuerzas para mandártelo. Señor, dime qué hago. Tú no sabes cómo clamar. Pero Dios, que conoce cuál es la intención de tu corazón y conoce cuál es la voluntad del Padre, viene el Espíritu Santo y te habilita para empezar a clamar conforme a la voluntad del Padre, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Hay momentos donde no sabemos cómo orar, donde no tenemos palabras. Hay momentos, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, que no tenemos palabras para decirle al Señor: me duele, hay un dolor profundo. Pero es ahí donde viene el Espíritu Santo y nos habilita y empezamos a clamar, porque no de acuerdo a nuestras emociones, sino empieza a hacerse un gemido profundo, agónico. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a capacitarnos, aleluya, porque Él conoce todo de nosotros, a fin de que se eleve una oración delante del Padre conforme a su voluntad. Romanos 8, verso 26 al 27, mira lo que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Cuándo nos ayuda? En nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces hay veces que no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Para ir concluyendo este tema, sabes que el perfecto conocimiento de Dios de todas las cosas es ilustrado en las profecías que registra la Biblia. Hay gente que dice: pero ¿cómo? ¿A poco es verdad que Dios conoce todas las cosas? Claro, tenemos como una ilustración las profecías registradas en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, más de 333 o 34 veces se profetizó acerca del Mesías, y cada una de esas profecías fueron cumplidas. ¿Cómo es de que 700, 800 o cientos de años atrás alguien predijo, profetizó algo tan certero que siglos después se cumpliría? Solamente alguien que sabe absolutamente todas las cosas. En el Antiguo Testamento se encuentran docenas de profecías que fueron cumplidas hasta en los más pequeños detalles, siglos después de que fueran hechas. ¿Sabía que el momento cuando Jesús entró montado en un pollino fue profetizado por Zacarías? ¿Sabía que el nacimiento virginal del Señor fue profetizado por Isaías? El sacrificio del Señor fue profetizado por Isaías. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Y cómo se cumplieron de manera perfecta? Porque Dios conoce absolutamente todas las cosas. La Biblia dice que la tierra es redonda. La Biblia describe que la tierra es redonda mucho antes de que los científicos y demás dijeran que la tierra es redonda, aun cuando hubo cierto conflicto diciendo que la tierra era plana. ¿Cuántos están aquí, amada familia? O sea, la Biblia lo describe. ¿Dónde? En las profecías bíblicas. ¿Sabía usted que estaba profetizado lo que era que el hombre llegara a la luna?
¿Cuántos están aquí, amada familia? ¿Sabía usted que estaba profetizado que la ciencia en estos últimos tiempos se aumentaría? ¿Sabía usted que estaban profetizadas pandemias como la que se está viviendo actualmente en el mundo? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo fue tan certero el que lo dijo? ¿O el que lo declaró? Porque nuestro Dios es omnisciente. Los hombres de Dios no hablaron por su propia gana o por su propia voluntad, sino que siendo inspirados por el Espíritu Santo hablaron, aleluya, el mensaje de un Dios que es omnisciente. Gloria al nombre del Señor. A Él servimos, a Él conocemos. Tales profecías solo pudieron ser dadas por alguien que conocía el final desde el principio. El conocimiento de Dios no proviene del hecho de que las cosas son o serán, sino que Él ha ordenado de ese modo las cosas. ¿Sabes por qué Dios conoce todas las cosas? Porque Él es el que las ha ordenado así. Es como cuando alguien lleva un programa en una graduación, el maestro de ceremonias, y ya tiene todo el programa y sabe qué presentación viene, sabe que tiene absolutamente todo el programa, tiene el orden de las cosas. Pues nuestro Dios sabe todo porque Él ha ordenado absolutamente todas las cosas. ¿Por qué Dios conoce todo? Porque Él es eterno. ¿Cuántos estamos aquí, amada familia? ¿Por qué Dios sabe todo? Porque Él es todopoderoso. Todas las cosas por Él fueron creadas. Pero en el Nuevo Testamento encontramos algo más. Apocalipsis capítulo 1, verso 1, y aquí concluimos. Hay profecías del Nuevo Testamento y algunas del Antiguo Testamento que están cumpliéndose y unas están por cumplirse. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ese libro de Apocalipsis es un libro de la revelación de Dios, es decir, del conocimiento de Dios, de las cosas que vendrán. Dios conoce absolutamente todo. ¿Nos queda algo de duda en cuanto a esto, en cuanto a la omnisciencia de Dios? Ninguno de nosotros conoce lo que el día de mañana nos traerá. Pero Dios conoce absolutamente todo. Ninguno de nosotros conoce quién en este año va a partir. Pero Dios sí lo conoce, Dios lo sabe. Nada de lo que hacemos, decimos e incluso pensamos escapa del conocimiento de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo quisiera terminar con este versículo, Proverbios capítulo 15, verso 3, y aquí concluimos. Proverbios 15, verso 3. Mira lo que dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Voltea al que está a tu lado, dile: te están viendo. Dile: te están viendo. Dile: aunque yo no te vea, dile: te están viendo. Aunque borres todos los mensajes de WhatsApp para que yo no me dé cuenta, dile: te están viendo. Aunque borres los contactos de fulana o de fulano, te están viendo. Aunque imites la firma para presentar gastos que no son reales,
Dile, te están viendo. Póngase de pie, por favor. En una ocasión, un padre de familia enseñó a su hijo lo que es la omnisciencia de Dios. Cada vez de que iban al tianguis, el niño se sentía tentado a tomar algo y el papá le decía, cuidado, ¿qué? Te están viendo. Iban al supermercado, el niño se sentía tentado a agarrar algo, dice, te están viendo. Ay, papá, pero iba a otro lugar, el niño se sentía tentado y dice, acuérdate, te están viendo. El tiempo pasó y cuando este niño ya no era un niño sino era un joven, iban de camino, un día papá y ese hijo iban de camino y entonces se vio por ahí un árbol de manzanas bien maduritas, bien sabrosa. Y entonces el papá se sintió tentado a agarrar una manzana, volteó para todos lados y cuando la iba a tomar, volteó el niño y dice, papá, te están viendo. El papá volteó a ver de todos lados, dice, chamaco mentiroso, nadie me está viendo. Dice, ahí arriba te están viendo. Dile al que está a tu lado, dile, te están viendo. Dile, te están viendo. No son las cámaras de vigilancia que están en cada esquina o en gran parte de la ciudad. La gente a veces suele burlar esa vigilancia, ese conocimiento. Pero ¿cuántos saben que Dios nos está viendo? Quisiera que oremos al Señor, oremos a Dios Padre. Levantamos, oh Dios, nuestra voz, nuestra oración. Señor, gracias por todo lo